Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a todos. Gracias que estáis aquí para escucharnos hoy. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Carlos Pérez Ramírez. Él es psiconeuroinmunólogo, autor del libro Paleovida y mis recetas Paleovida, co-director de Regenera y divulgador científico. Bienvenido, Carlos. Hola Julia, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo para poder hablar acerca de la salud. Gracias, pues sí. Carlos, cuéntanos cómo tu mejor amigo te describiría con una frase. ¿Cómo mi mejor amigo me describiría con una frase? Bueno, pues probablemente buena pregunta, sí, para empezar. Muy Sí. bien. Bien, yo creo que me podría definir como que amante de mis amigos, Ujú. noble, cercano y amante de mi trabajo y de mi familia, ¿no? Yo he dicho amante de mis amigos, de mi familia y de mi trabajo y eso, y noble, entregado, emocional, quizá Ujú. algo así. Vale, vale, sí, gracias. No es fácil decir lo que piensa otra persona de uno mismo. Vale. ¿Y cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa? Cuéntanos un poco Bien, cómo empezó todo. sí, pues mira, todo empezó porque yo estudiaba, yo trabajaba, mis padres tenían un bar, y entonces yo tenía que trabajar con ellos, iba al colegio, pero siempre les ayudaba en el bar y trabajaba el fin de semana. Y entonces ahí es cuando me di cuenta, eso me sirvió, ¿no? De todo se aprende y ahí, bueno, aprendí un oficio, pero también aprendí que no quería dedicarme a estar siempre los fines de semana trabajando y todos los días que son libres, ¿no? Esto era una cosa que me impulsó para estudiar, ¿no? Entonces a Ujú. mí me gustaba mucho la salud, me gustaba mucho el deporte, pero con esa edad, con 17 años, uno no sabe bien el camino que quiere tomar. Y empecé a hacer primero magisterio de educación física. Entonces el deporte me gustaba, la educación, pero acabé pronto, saqué realmente muy buenas notas, tenía la opción de poder hacer una oposición y ya acceder a un colegio, pero dentro de mi barriga, dentro de mí sentía que quería hacer algo más que pudiera permitirme desarrollarme más personalmente, ¿no? Eh, a lo mejor, desde luego que con todo el respeto y el cariño del mundo hacia los educadores, que Ujú. hacen una tarea excepcional y que también puedes desarrollarte plenamente, pero sentía que quería hacer algo más porque acabé con 20 años, ¿no? Y era joven. Entonces estudié fisioterapia. Y en la fisioterapia empecé a conocer pues, más de cerca la salud y lo que sí que vi es que me interesaba mucho entender el por qué aparecían los problemas, ¿no? En este caso, cuando hablábamos de dolores de espalda, dolores de hombro, dolores de rodilla, y precisamente tuvimos la fortuna de tener a un profesor que era un profesor que le gustaba mucho las cadenas musculares y entender, pues a lo mejor si ese problema de hombro podía provenir desde las cervicales o desde un problema visceral, desde el hígado, desde el sistema digestivo. Abrió la mente en este sentido y a mí me interesó mucho y me interesaba mucho pues poder ofrecer estas respuestas cuando alguien tenía un problema de salud, porque sentía que las respuestas que a día de hoy se dan de forma generalizada en la medicina convencional son muy limitantes, ¿no? Porque no te explican por qué te está sucediendo eso, sino sencillamente actúan sobre el síntoma. Entonces estudié en esta línea y cuando acabé la carrera de fisioterapia, en poco tiempo ya abrí mi espacio, mi despacho, mi centro y empecé a tratar de forma privada, ¿no? Y esto me ofreció algo pues que al ir interaccionando con pacientes, con el objetivo que yo tenía en mi cabeza, vi que después de formarme en muchas cosas sobre terapia manual, en diferentes cursos, vi y entendí que gran parte de los pacientes venían con problemas viscerales y que ellos estaban detrás de muchos de los problemas
de dolores musculares, articulares, ¿no? Con problemas, pues, de problemas digestivos, problemas de estreñimiento, de diarrea, con problemas de dolores dolores de regla, problemas en cuanto a también alteraciones de la hidratación, que podía generar problemas renales. Entonces detecté esto y dije, yo tengo que estudiar sobre este tema, tengo que conocer más sobre alimentación para dar algunas recomendaciones para ser más eficiente en mi recuperación. Y ahí entonces, en 2006, empecé a hacer el máster en psiconeuroinmunología clínica en la Universidad de Gerona, en la cual también fui coordinador. Lo llevé a cabo y conocí, pues, la línea de alimentación que tiene que ver con esta nutrición evolutiva, ¿no? Como entender la alimentación desde la perspectiva de la biología evolutiva es para mí un acercamiento que me abrió la mente a ese nivel y me ofreció una serie de herramientas que a partir de ahí yo las puse en práctica y me fueron muy válidas, muy válidas. Realmente me dieron una mucha mayor eficacia en la mejora de mis pacientes. Entonces, ya conociendo esto, seguí estudiando, y en el terreno de la psiconeuroinmunología, después probablemente hablaremos un poco más de ello, pues conocí la interacción entre los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y para concluir esta primera pregunta, yo después entiendo y me gusta entender así, cuando alguien tiene un problema de salud, que eso tendría que ver con que tiene algún síntoma, con un dolor de cabeza, un problema de piel, un problema de regla, al final debes de conocer la biología molecular y la fisiología del cuerpo para poder entender qué mecanismos son aquellos que han llenado el vaso para que finalmente haya aparecido el síntoma. Podríamos decir que una vez que se llena el vaso, aparece un síntoma. ¿Qué mecanismos han desencadenado esto? Pueden tener que ver con tu forma de alimentarte, con una mal función del tubo digestivo, pueden haber factores emocionales, pueden haber mala capacidad detoxificadora, pueden haber carencia de grasas, deficiencia de vitamina D, mala calidad del sueño. Es decir, ¿qué mecanismos son? Y es interesante conocer la biología molecular, que es lo que nosotros hacemos en la psiconeuroinmunología clínica, en nuestra formación, conocer esos mecanismos para poder descifrar qué es lo que le está pasando al paciente. Y a este punto llegué ahí, continué investigando, trabajando en ese terreno, y después vinieron los libros, y bueno, pues a partir de ahí estamos hablando del 2006, ya hace 12 años, en los que yo he trabajado en el terreno clínico con esta forma de hacer. Y a día de hoy, en mi centro Regenera, donde yo trabajo, pues la parte de terapia manual se encarga más un osteópata y yo me he especializado más en alteraciones que tienen más que ver con esto, con trastornos digestivos, problemas inmunitarios, problemas de piel, migrañas, y llevo ya pues todo este tiempo viendo el espectáculo de poder actuar desde esta perspectiva. Pues sí, gracias. Sí, ha sido una muy buena recorrido de cómo llegaste aquí donde estás hoy en día. Pues sí. Muchas ¿Y gracias. cuál es para ti la causa más frecuente de enfermarse? ¿Por qué enfermamos? ¿Cómo empieza todo esto? Bien, yo tengo que decirte que convendría y sería interesante no asignarlo a solo una cosa, porque nos encontramos que aquellos que vienen más del terreno psicoterapéutico hablan de cómo la parte emocional es la que nos enferma. Los que vienen más de un terreno más desde otras, bueno, pues podría ser, pues sí, la nutrición, ¿no? Dietista, la alimentación es la única. Yo creo que aquí lo que es interesante es justamente lo que hemos dicho, este vaso. Y habrá personas en las que pues esa parte emocional no tiene una relevancia importante y de hecho te encuentras a personas que dicen, yo es que emocionalmente te diría que estoy tranquilo, estoy mal porque tengo estos síntomas, pero yo no tengo ningún problema, mi familia está bien, mi trabajo está bien, no tengo absolutamente ningún problema. Entonces, nuestra forma de alimentarnos, nuestro tubo digestivo juega un papel muy importante, nuestra forma de hidratarnos. Entonces, yo diría que hay que considerar todos estos aspectos y que todos ellos deben de ser revisados y no dar por hecho cosas porque nosotros las hayamos vivido así o podamos proyectar nuestras limitaciones o lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Yo a veces que a los alumnos les digo, lógicamente,
pues la pérdida de un ser querido puede estar detrás en un momento dado del inicio de algún problema de salud. Pero conviene preguntárselo al paciente. ¿Para ti qué ha supuesto esa pérdida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo has llevado? No tenemos que dar por hecho que la pérdida de una persona implique que esa persona esté mal emocionalmente. Porque sí, porque quizá nosotros lo vivimos así. Entonces conviene no dar por hecha las cosas doy por hecho que tú estás comiendo de esta manera y esto a ti no te va bien. Yo creo que vale la pena preguntarlo, no hay que ser pretenciosos. Creo que en este terreno la psiconeuroinmunología clínica es una corriente científica pretenciosa porque quieres abarcar diferentes sistemas, porque es clave esa interacción para poder establecer diagnósticos. Pero después es muy, muy, muy humilde a la hora de establecer un diagnóstico. Es humilde, porque tú tienes que preguntar y realmente las respuestas y lo que le está pasando es el paciente, quien es el especialista en su problema. Y no hay que dar nada preconcebido. Muy bien, pues sí, gracias. Y también siempre la individualidad, ¿no? Cada paciente es muy individual, como dijiste antes. No se puede proyectar lo que tú sientas al paciente. Exacto, exacto. Para mí eso es personalizar, es algo muy importante y para nosotros en la formación experto en psiconeuroinmunología clínica de Regenera, dedicamos un seminario entero al proceso diagnóstico que hemos creado en Regenera, que es un proceso diagnóstico que enseñamos al alumno una metodología que debe de seguir en la forma de hacer las preguntas. Y esas preguntas y esa forma de hacer es determinante para poder establecer un diagnóstico correcto. Pues sí, gracias. Tus conferencias en el posgrado de psiconeuroinmunología, ¿de qué tema son? Bien, nosotros tenemos 14 seminarios en el posgrado y yo doy 2 seminarios. Uno en el primer nivel, que abordo el sistema inmunitario dentro de la psiconeuroinmunología clínica. Es un tema que me apasiona, me encanta. Entonces vemos las diferentes respuestas del sistema inmunitario, la respuesta TH1, TH2, TH17, es decir, cómo responde nuestro sistema inmunitario y qué patógenos están asociados a cada una de estas respuestas y cómo un sistema inmunitario puede modularse, puede inmunomodularse o puede perder esa capacidad moduladora. Entonces, este tema para mí es un tema muy relevante y que realmente prácticamente cualquier persona que tiene un estado hablamos de inflamación de bajo grado, es decir, que tiene síntomas como los que decíamos anteriormente, el sistema inmunitario está involucrado. Y después otro tema que es fascinante también, que lo doy en el segundo nivel, es aquel que habla sobre dolor. El dolor y cómo la teoría de dolor desde los años 60 ha evolucionado hasta el año 2000 para plantear un nuevo paradigma de cómo interpretamos el dolor. Hemos dejado de sentir la teoría previa de los años 60 proponía que el dolor lo sentíamos desde la periferia hacia adentro, es decir, desde fuera hacia adentro, de forma aferente se llama. Esto dejaba vacíos en el conocimiento del dolor, porque, por ejemplo, entonces alguien con una amputación no podíamos entender si esa estructura no estaba, cómo sentía el dolor en el pie si ya no estaba. Y hemos podido conocer en el año 2000 por los propios autores que lo hicieron en el año 60, Patrick Wall y Ronald Melsack, cómo el dolor realmente se construye en las áreas neurológicas de nuestro cerebro que juegan un papel determinante. Y podríamos decir así que el dolor va de aquí para afuera, ya no va de afuera para adentro, sino va de dentro para afuera. Y podemos hablar de que alguien está sufriendo un dolor que sería mal llamado psicosomático. Debemos de incorporar el componente neurológico. Sería en todo caso psiconeurológico. Hay un componente emocional, pero hay un componente neurológico clave hasta habiendo cambios plásticos en el tejido neuronal. Entonces, estos son mis 2 temas que abordo en el posgrado experto en psiconeuroinmunología clínica de Regenera.
Pues sí, muy interesante los dos temas, pues sí. Y justo el dolor es algo que es muy, por ejemplo, en un niño, ¿no? Le duele algo y de repente dices tú, por ejemplo, ah, mira, vamos a comer un helado ahora. Se olvida del dolor, ¿no? Eso Sí. es... Sería, sí, porque realmente vemos que el dolor en nuestro cerebro se interpreta por tres áreas y una de las más relevantes, la más significativa, la que tiene más estructuras que participan en esa gestión del dolor, es el sistema emocional, afectivo, motivacional, donde están todas las áreas del sistema límbico, el anterior singular córtex, la amígdala. Entonces, está clarísimo que ahí tiene una gran posibilidad de condicionamiento, ¿no? Yo sería algo que recomendaría no hacer, no condicionar al dolor con algo dulce. No sería Sí, interesante. sí, sí. Yo soy más partidario en este caso de que cuando hay una caída sería interesante incluso de entrada no darle una importancia muy alta. Se ha caído, ¿estás bien? ¿Va todo bien? Preguntas y si el niño está llorando, permitir que llore. Llora, cariño, no es cuestión de decir, no llores, sé valiente, sé un hombre. No. Esas frases tan malas que no hace falta. Eso de asociar la dureza con el hombre y con estas Sí, cosas y el macho. sí. ¿No? Hay muchos estigmas en cuanto a la mujer, ¿no? Ujú, Pero de verdad que también el hombre recibe unos cuantos de macho ibérico, ujú, que sí, sí, deberíamos de empezar a limpiarlos. O sea, que llore, por favor, que se ha hecho daño y sí. en todo caso, si tiene dolor, lo mejor para el dolor que yo recomiendo es ir a dar contacto físico. Ujú, Sabemos una cosa espectacular, que es que el contacto físico suave, sensual touch, ujú, es algo que pasa por las mismas vías neurológicas por las cuales viaja el dolor. ujú, Es espectacular porque tiene que ver también el sensual touch. eh, Nos extenderíamos mucho, pero podemos decir que el dolor, en esta nueva evolución que se ha hecho sobre él, sabemos que pasa por vías neurológicas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Pasa por las mismas vías que nos indican una falta de minerales o una falta de energía. Viajan por las mismas vías porque todo tiene que ver con algo que tiene que ver con supervivencia. Pues el contacto físico suave también va por ahí, por lo tanto, esto de que cuando cogemos a un niño que tiene dolor y le tocamos suavemente y la mama, especialmente la mama, le canta algo con su tono de voz, eso sabemos que calma la corteza insular, que es un área muy importante en la regulación del dolor. ujú. Y yo haría esto. Dolor, Sí. llora el niño, contacto físico, el tono de la voz de la madre, dando tranquilidad y permitiéndole que exprese la emoción. Sí. Y en un adulto, por ejemplo, yo también soy fisio y cuando vienen las pacientes a mi consulta, es muy interesante cuando das un masaje espectacular, ya se ha quitado el dolor. A veces cuando no hay una explicación, pero dándolo, tocándolo, ya el paciente parece, bueno, explícalo un poquito. Esto sí, en este sentido, en muchas ocasiones al final el contacto físico es algo espectacular, es algo para el ser humano y para los mamíferos. El contacto físico juega un papel determinante. Por ejemplo, en los primeros años de vida juega un papel clave en cuanto al desarrollo neurológico del bebé. Entonces, es algo tan importante como el agua o como la buena alimentación o Sí, como el sol. sí. Es algo que es determinante. Entonces, cuando alguien, los fisioterapeutas que tenemos este privilegio de interactuar físicamente con nuestros pacientes, pues es algo que el contacto físico, en este caso un contacto físico suave en un momento dado, va a mejorar la sensación generalizada porque actúa directamente en áreas cerebrales que regulan el dolor. Ujú, ujú, pues sí. ¿Y cuáles son las técnicas con que trabajas en tu consulta? Que... Bien, yo ahora mismo, ya te digo que toda la parte de terapia manual había estudiado cadenas musculares, fibrolisis diacutánea, ROT, trabajo miofascial, trabajo con ventosas. Todo ese trabajo miofascial era una cosa que yo había estudiado especialmente del 2002 del 2002 al 2006. Pero una vez que entro en el terreno de la psiconeuroinmunología clínica, me voy especializando en esto y ahora trabajo sobre todo
haciendo esta metodología que hablaba anteriormente para poder establecer el diagnóstico del paciente. Sobre todo hay una cosa muy importante para mí en la primera visita, que es tú debes entender qué le pasa al paciente y además debes de ser capaz de que el paciente entienda qué le pasa. Porque entender qué le pasa es el primer paso para generar tranquilidad en este área emocional, de decir, ya, pero esto además hay estudios hechos con Functional MRI, resonancias funcionales magnéticas, donde se comprueba que cuando a una persona se le explica qué le está pasando, las áreas del dolor se reducen significativamente. Porque una de las cosas que el paciente no sabe es qué me está pasando, por qué me está pasando esto. Es clave. Y esto es lo que en la psiconeuroinmunología clínica ofrecemos. Explica el por qué. Y entonces ese momento es el momento en que el paciente se encara hacia la solución. Ya se está encarando hacia la solución. Y en ese momento él mismo te pregunta, ¿y qué debo de hacer para mejorar esto que me acabas de decir? Por lo tanto, después las herramientas son revisar la alimentación, revisar la hidratación, revisar el movimiento, entonces revisar el estilo de vida, tocar y tomar decisiones en un momento dado valientes, tomar acciones emocionales que también entiendo ahora que esto me está provocando que yo tenga este dolor, ahora lo entiendo y ahora la puedo cambiar. Y estas son las herramientas que se plantean y que yo uso desde la psiconeuroinmunología clínica. Y también ayuda mucho al paciente a tomar las riendas de su salud, ¿no? Eso es Es clave. que para él mismo hace un paso, que no solo somos el terapeuta que nos cura, que tiene que ser la persona misma, ¿no? Sí, esto es una frase para mí que yo uso mucho, que es cada uno es el cuidador natural de su propia salud. Tú le permites al paciente que tome una conducta proactiva y que se convierta en el cuidador natural de su propia salud. Y también es una cosa importante lo que acabas de decir, porque no es solo también para el paciente, es muy importante también para el terapeuta. Seguramente tú como fisioterapeuta puedes identificar ese nivel de responsabilidad que adquirimos y que tú le haces un trabajo a un paciente y cuando vuelve a venir estás pensando, a ver si me dice que está mejor, que se ha mejorado, que se ha, ¿sabes? Y hacemos que todo dependa de nuestro trabajo de terapia manual, ¿sabes? Y eso es una carga que es muy excesiva para cualquier profesional de la salud, fisioterapeuta, osteópata, o es igual, o cualquier otro terreno de la salud. Creo que el valor añadido en la psiconeuroinmunología clínica es que con esta metodología que ofreces el primer día y que tú le explicas al paciente lo que le pasa, le haces partícipe y de esa manera tú te descargas también de responsabilidad y tú ocupas el sitio que te toca. Pero tú ves que si alguien tiene un problema lumbar y tiene un problema digestivo, está claro que conviene que mejore un poco su alimentación. Entonces, él tiene que tomar acciones y eso te va a permitir a ti que tu trabajo sea más eficiente. Entonces, es interesante que haya esta combinación y que te descargues, que se descargue el profesional, descárgate como responsable 100%. Y el paciente tiene que ser entonces con esta conducta proactiva. Gracias, pues sí. Y la psiconeuroinmunología, ¿hay algo más que te gustaría explicar sobre la psiconeuroinmunología? Bien, hemos ido citando cosas y yo creo que, bueno, pues nosotros en este caso desde el año 2000, creo que ya son 10, 12 años que creamos la formación experto en psiconeuroinmunología clínica, la llevamos haciendo ya durante 12 años. Cada año, ahora en los últimos 5 años, recibimos unos 250 alumnos, desde que también incorporamos la formación online. Por lo tanto, tenemos una gran experiencia en el que sabemos que es algo pretencioso y precisamente por eso lo hacemos de forma ordenada, estructurada y le damos a nuestra formación algo que es una línea editorial. Es todo, cada seminario, tú me preguntabas sobre los míos, ¿no? Dolor y sistema inmune, pero cada uno tiene una continuación sobre el otro, que tiene que ver con tubo digestivo, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con emociones, tiene que ver con sistema inmune, y todos, conforme tú vas creciendo en la formación, vas creando un puzzle. Eso para mí es algo clave, espectacular, que hemos conseguido en Regenera gracias a que somos 4 socios
que fundamos este trabajo, esta formación, y entonces todos trabajando en la misma línea hemos creado esta continuidad, y los profesores que hemos integrado también tienen esta percepción, esta forma de verlo. Entonces, que estamos muy contentos y que creo que nosotros creemos firmemente que debería de ser una herramienta que debería de incorporar cualquier profesional de la salud. Cualquier profesional de la salud que integra el conocimiento de la psiconeuroinmunología clínica, que recordemos, hay que insistir, sencillamente lo que hace es dotarte de un conocimiento que tú integras en tu formación profesional. Y entonces vienen fisioterapeutas, osteópatas, pero médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, que al final lo que hacen es que le dan un valor superior, un valor de competencia superior por tener todas estas herramientas que le permiten, esto que decíamos, poder ofrecer unas herramientas al paciente espectaculares y tú también como profesional poder disfrutar terriblemente de tu profesión por tener ese más conocimiento. ¿Cómo lo ves el crecimiento de la psiconeuroinmunología aquí en España? O también fuera de España, ¿no? También es interesante cómo es el crecimiento. Sí, yo te puedo hablar, como referencia, te puedo hablar especialmente en España, desde el 2006, que era algo altamente muy poco conocido, y sin embargo, pues en estos 10, 12 años, bueno, ya son 12 años, ha habido un crecimiento exponencial muy grande. La gente ahora sabe lo que es la psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Voy por los sitios y veo que es un servicio que se ofrece y ya se pone porque la gente lo conoce. Eso a mí me hace muy feliz, porque yo viví en la época en que no se sabía pronunciar este nombre, sí, o incluso en la consulta nos planteamos poner otro nombre, por terapia regenerativa o algo así, porque la gente veía un nombre tan complejo que en esos momentos iniciales que son difíciles temíamos pues, que eso supusiera un rechazo o una dificultad, un límite para que el paciente viniera. Yo creo que en Cataluña hay un crecimiento muy importante que se está extendiendo a España. Lo estamos viendo con todos nuestros alumnos que vienen de toda España y con la formación online, que la están haciendo también alrededor de toda España y también en Sudamérica. En Sudamérica la psiconeuroinmunología también era conocida. Lo que pasa es que era conocida más con el origen inicial del concepto, que era cómo las emociones afectaban al sistema inmune. ¿No? Se conocía acerca de esto y se centra mucho en la parte emocional. Es importante extender a los demás sistemas del cuerpo, y nosotros podemos decir que tenemos también un porcentaje alto de alumnos de Sudamérica, de México, de Chile, de Argentina, de Brasil. Sí. En Brasil también estamos haciendo una colaboración para su crecimiento, o sea que estamos muy felices. A veces cuando también se lee psiconeuroendocrinoinmunología. Sí, se podría decir en realidad psiconeuroendocrino socioinmunología, podríamos ponerle ahí todos los nombres que... Pero, claro, al final es la interacción de los sistemas, cómo las emociones te afectan a tu sistema inmune, pero cómo a tu sistema endocrino, y cómo tu metabolismo o cómo tu sistema endocrino afecta a tus emociones. Ahora también aparece el papel tan importante de la microbiota, y microbiota que se está extendiendo también mucho en la literatura científica, cómo juega un papel determinante en nuestro estado de salud. Es decir, que en definitiva es la interacción de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Cuanto más las manejes, cuanto mejor lo manejes, mejor. Pero somos pretenciosos, pero recuerdo, muy humildes ante el paciente. Pues sí, gracias. Ok, muy bien. Pues ahora me gustaría hablar un poco de sus libros, ¿no? Paleo Vida y mis recetas Paleo Vida. La dieta paleo, que tú la vives ya hace muchos años, y cómo empezaste, por qué cambiaste a la dieta paleo, y también dices que paleo no es solo una dieta, es un estilo de vida, ¿no? Sí, yo como te dije, en 2006, cuando hice el máster en psiconeuroinmunología clínica, pues recibí el conocimiento sobre esta línea científica, este concepto de nutrición evolutiva, paleodieta. Y bueno, en este caso yo lo empecé a llevar a cabo conmigo y con mis pacientes. Me pareció muy coherente el mensaje. Es decir, tenemos muchas posibilidades de elección de diferentes alimentos
Ujú. Y yo sí tengo que recoger la que más me resuena en mi interior, es aquella que se sustenta en el concepto de la biología evolutiva. ¿Qué quiere decir? Eh, pues hombre, podríamos decidir a partir de mañana beber café en vez de agua. Podríamos decidirlo, pero eso supondría un problema de salud, porque el ser humano no está diseñado para hidratarse con café. O podríamos decidir a partir de mañana vivir cuando oscurece y dormir con la luz del sol. Pero efectivamente, de nuevo, es algo que a pesar de que nos podemos adaptar, no nos ofrece un mejor estado de salud. Podemos decidir no movernos, ser sedentarios, pero sabemos que eso es un problema porque no está el ser humano diseñado para eso. El ejercicio físico ejecuta una acción mucho más allá que no solo el placer, el bienestar del momento. La presencia de la masa muscular juega un papel importante, la liberación de sustancias como mioquinas antiinflamatorias, incluso si conocemos cómo a través de la contracción muscular incrementamos una molécula como la irisina, que tiene que ver con producir grasa marrón, que tiene que ver con la temperatura corporal, o BDNF. A día de hoy se sabe que la actividad física genera una actividad cerebral terrible en áreas como los lóbulos frontales o el hipocampo, zonas precisamente que tienen que ver con la neurodegeneración, con la demencia. Entonces, podemos no movernos, pero vamos a enfermar. Entonces, esto para lo que estamos diseñados, que es tan evidente, Ujú. para la alimentación genera como más suspicacias, ¿no? Sin embargo, para mí viene a ser lo mismo. Yo entiendo que si hablo de para lo que estamos diseñados en cuanto a alimentación, pienso en que nuestro cerebro está formado mayormente por grasa omega 3. Y eso tiene que ver con pescado azul, que durante la evolución lo hemos tenido presente, o grasas de calidad provenientes no solo del pescado, también podía ser de la carne, los vegetales, la verdura, entonces los vegetales, el tubérculo, la fruta. Entonces, son alimentos, a mí me cuadraba mucho esto de que tenemos una serie de alimentos que llevan con nosotros durante el 98% de la evolución. Y hay otros alimentos más recientes que llevan solo 10.000 años y eso es un porcentaje muy bajo. Entonces, en esta línea, todos estamos de acuerdo que los alimentos más recientes, cualquier línea que tenga que ver con salud, los va a rechazar. Productos procesados, azúcares refinadas, aceites vegetales, alcohol, eso tiene que ver con revolución industrial. Y todo el mundo dice, es verdad, estos alimentos hay que quitarlos. Ujú. Hay más Una pregunta, ¿aceite vegetales? aceites vegetales. Ujú. Pero bueno, aceite de oliva no, ¿no? El aceite de oliva sería la excepción porque tiene especialmente ácido oleico. Es un aceite omega 9, ácido oleico, que lo encontramos en las membranas de nuestras células y realmente tiene una amplia literatura científica que lo apoya en la mejora de nuestra salud. Y eso es el ácido oleico del aceite de oliva, de, de, del aguacate. Y está muy bien que me hayas hecho este apunte, porque podía generar confusión. Me estaba refiriendo a aceite de girasol. El Ujú. aceite de girasol como un aceite muy rico en un tipo de omega 6, que es el ácido alfa-linolénico, que no Ujú. es interesante. Bueno, en fin, aceite, podríamos decir aceite de girasol o grasas trans o productos procesados Vale. que no son interesantes, ¿no? Y Ujú. estamos de acuerdo. Entonces, lo que nos queda ahí en medio es lo que tiene que ver con los lácteos y con el trigo o con los cereales. Bueno, por lo menos, eh, por lo menos pongamos en cuestión y sí que reconozcamos que la población en general responde inadecuadamente a los lácteos. Y esto que yo decía en 2006 y que cuando iba por los sitios me podían tirar tomates cuando hablaba de la leche así, pero a día de hoy, ¿qué ha pasado? Que la industria alimentaria ha evolucionado y ha empezado a poner leche de soja, leche vegetal, fácil. Antes esto era algo que se debería ir a comprar a un herbolario. Ahora ya y ahora cualquier supermercado está también lleno con la estantería de gluten free. Ujú. ¿No? Ujú. Pues también habría que pensar un poco, dentro de los carbohidratos, ¿qué nos conviene más desde una perspectiva evolutiva? ¿Patata, boniato, verdura o trigo? Lo podemos poner en cuestión. Sí, sí. Ujú. Sí, sí.
¿Vale? Sí. Bueno, yo el trigo con el gluten es... no. Es algo que vemos que realmente está generando un crecimiento exponencial y que hay autores de alta relevancia científica como Alessio Fasano, el doctor Alessio Fasano de la Universidad de Harvard, que él te plantea que el gluten es una molécula no digerible por ningún ser humano. No pasa nada por comerlo de vez en cuando, pero es un problema si el gluten es tu alimentación, como en la base de la pirámide nos planteó esta base de la pirámide del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en los años 90, en la que pone el trigo y pone estos alimentos, Departamento de Agricultura específicamente, con unos intereses, con un conflicto de interés, es un problema si cada comida que hacemos está junto con trigo y con gluten. Entonces, bueno, perdona, porque así completo la pregunta. En esta cosa que me estabas preguntando es, por eso, para mí es clave plantear esto como un estilo de vida, no como una dieta. Todo lo que tiene que ver con la palabra dieta se asocia a prohibido, a restricción, a limitación, a pasarlo mal, y eso es algo que todo aquello que tiene un inicio y un fin no es lo indicado, ¿no? La idea es que pueda tener cambios que te mejoran tu estilo de vida, tus síntomas, tu estado de salud, y que esos cambios los vayas incorporando. Y lo bonito sería que tú le pudieras ofrecer las herramientas al paciente para que, haciendo los cambios, no solo mejora su salud, sino se siente feliz totalmente comiendo. No tiene ningún problema, no se siente haciendo ningún tipo de dieta. Esto, de hecho, es una de las primeras preguntas que le hago a mi paciente en una segunda visita. Cuando yo lo veo, en la segunda visita, lo primero que le pregunto es cuánto de feliz está con los cambios que está haciendo. Y si él contesta que está feliz y que realmente ha mejorado su problema, su problemática, y además no piensa volver a hacer lo que hacía antes, es que estamos haciendo las cosas bien hechas. Pues sí, claro. Sí, sí. Dime cómo es la pirámide nutricional de la dieta paleo. Bien, está basada, la base está presente, es muy similar a una pirámide que encontramos en el 2005 publicada por la Universidad de Harvard. En esa pirámide te explica en la parte baja que tiene que haber un equilibrio entre lo que comes y lo que te mueves. Después habla de las verduras, de las frutas, de los tubérculos, del aceite de oliva, de los frutos secos, ¿no? Después, a continuación, viene el huevo, el pescado, la carne, y arriba de todo está todo lo que tiene que ver con azúcar, con productos procesados, y ellos incluso te ponen arriba del todo el pan blanco, la harina blanca, la pasta blanca, todo lo que es, y en todo caso ellos recomiendan el integral, ¿vale? En definitiva, no pasa nada porque tú puedas ingerir pues quinoa o una lenteja, yo digo la lenteja coral o la lenteja roja porque es una lenteja que sienta mejor. Normalmente las legumbres como los garbanzos o las lentejas pueden dar más gases o más flatulencias. No pasa nada porque comas de vez en cuando una lenteja así, o una quinoa, o una pasta de trigo sarraceno, o un pan que sea de calidad, pero que eso no sea la base de tu alimentación. No puede ser que el cereal esté por encima de la verdura, de la fruta y del tubérculo. Los carbohidratos tienen que ser esos. Eso, además, también lo manda así la dieta mediterránea. Hablan de vegetales, de tubérculos, de fruta, y eso tiene mucho más sentido. Se aproxima mucho más a un alimento que no aquello otro que viene en una bolsa de plástico más procesado. Sí, sí. ¿Quieres decir también que comemos demasiado carbohidratos, ¿no? Eso pasa a muchas personas, ¿no? Bueno, no pasa. Yo no soy dietista nutricionista, entonces yo cuando hablo con mis pacientes les hago asesoramiento de cómo cambiar la alimentación para mejorar el problema que vienen, con el que traen. Pero no me gusta calcular Sí. cuánto carbohidrato, cuánta. Sencillamente podríamos decir en forma sencilla que haya un equilibrio. Tú vas a comer tus carbohidratos en forma de verdura, fruta, patata, boniato, yuca, y después lo acompañas con la grasa de calidad y una parte proteica, que la proteína también erróneamente se asocia
la paleodieta a comer carne roja o a una dieta ketogénica. Es erróneo. La dieta ketogénica es para mí una herramienta terapéutica interesante en determinados casos, como puede ser el cáncer, epilepsia, es interesante. Y que no tiene que ser tampoco una dieta ketogénica, especialmente una dieta ácida, porque tú lo puedes balancear muy bien con verduras de color verde y puedes alcanzar una ingesta de verduras de color verde que tienen menos carga y balancear adecuadamente. Pero la dieta paleo no tiene que ver con una dieta ketogénica. Hay grupos de cazadores-recolectores que llegan a comer hasta un 70% de carbohidratos y están haciendo una dieta paleo o una dieta basada en nutrición evolutiva, porque comen este 70% de carbohidratos es en forma de batata. Ellos comen mucha batata. Comen batata, comen coco, comen pescado. Esa es su forma de alimentarse. Pues el 70% es vegetal. Eso es una dieta paleo. Y después, carne roja. No hay que comer carne roja. En este grupo, por ejemplo, comen pescado exclusivamente, no comen carne roja ni siquiera. Nosotros, que tenemos todas estas fuentes proteicas a nuestro alrededor, yo siempre digo, debes de comer carne roja, carne blanca, pescado azul, pescado blanco, marisco y huevos. Y tienes todo este tipo de proteína que, como mucho, de carne roja, si quieres, comes 2 veces a la semana. Que no te gusta tanto, come una. O en vez de comer carne roja, si quieres y te gusta, puedes comer hígado, que es también una fuente que si es ecológico es de alta calidad. Y si no te gusta la carne, coge más pescado, coge más marisco, coge más huevos. No pasa nada que no haya carne. Una alimentación en la que no haya carne también está basada en la nutrición evolutiva. Sí, sí, yo veo justo la carne es un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque en muchas dietas decimos el vegano, el vegetariano, el crudo vegano, quitamos la carne que no es sano, ¿no? Se dice un poco así en general. Pero claro, eso creo que en la dieta paleo, como va evolutivo, antiguamente la gente han ido a cazar y comer carne. Y el cuerpo Sí. lo estaba bien, ¿no? Sí, de hecho, el estómago que nosotros tenemos tiene un pH de 3 y es un estómago que es mucho más similar al de un buitre o al de un halcón. El pH de un buitre o de un halcón tiene 2,5 de pH ácido y es un estómago diseñado para comer carroña. Y nosotros hemos evolucionado a un estómago también más diseñado para comer proteína animal que no vegetales. El de un mono, ahora no recuerdo, pero un chimpancé tiene un pH que está en torno a 5,5 y tiene un intestino grueso muy grande para digerir raíces fibrosas y vegetales. Nuestro estómago no está diseñado para solo comer vegetales, no está diseñado para eso. Entonces, en definitiva, después está la parte ética, la parte moral, en la que podemos y se respeta absolutamente cualquier propuesta. Y también digo lo siguiente, que alguien que se encuentra bien de su salud y no tiene ningún problema, no tiene por qué cambiar nada. Pero es verdad que sabemos que si haces una comida exclusivamente vegetariana, es necesario que te suplementes pues, con vitamina B12, con grasas omega 3, o busques a través de la alga, aunque es más deficitario. O sea, entonces el hecho de que te tengas que suplementar está indicándote que no estás cubriendo tu alimentación como deberías de cubrirla. Y a partir de ahí, los estudios que hay sobre carne roja son estudios que son epidemiológicos, que quiere decir que no son de causa-efecto, no son randomized control trials, no son de causa-efecto, no se puede establecer una causa directa, son de asociación, es decir, que pues quien come más carne roja se puede asociar con un mayor cáncer de colon, pero se asocia. Quiere decir también que hay una gran debilidad en el estudio, porque quien suele comer tanta carne roja, primero no la come de calidad, no la come biológica, y segundo, son aquellos que tienen menos conciencia de la salud y van a fumar o no van a moverse, o van a comer menos verdura, van a tomar más cerveza. Entonces, hay un gran factor de confusión en este tipo de estudios. Desde una perspectiva, como decimos, coherente desde una biología evolutiva, estamos diseñados para comer carne. Ahora bien, lo que no tiene sentido es que comas 10 veces carne roja a la semana. Sí. Claro,
No puedes estar comiendo, no, es que yo no como nada de pescado, o como un pescado que es frito de mala calidad. Pues eso es, claro, es inadecuado. Tú tienes que también cubrir la parte de pescado, la parte de pescado azul, pescado blanco, marisco, huevos. Con eso tienes muchos recursos. Y de carne roja a lo mejor comes una vez, 2 veces a la semana. Es correcto. Y que Pues sea sí. de calidad, ¿eh? Porque está también todo metido en el mismo paquete. Cuando hablamos de carne roja, ahí también incorporamos los Frankfurts, ¿no? Sí. O una carne que está hecha con con un productor de proximidad que cuida al animal. Es muy diferente. Ujú, ujú, ujú. Porque también, bueno, la carne que no está biológica tiene antibiótica, tiene un montón de, bueno, también la ética, ¿no? De comer animales que son, no, es que son muchos aspectos que hay Son muchos que tenerlo aspectos, muy claro. exactamente. La Sí. carne que está mal cuidada es una carne con un porcentaje de grasa de mala calidad. Ujú, Es una carne que realmente yo recomiendo no comerla, no vale. comer esa carne. Más vale comer menos carne y comer, o sea, en cuanto a la proteína animal también lo podemos extender al pescado. Más vale comer un pescado que sea de proximidad. Todo lo que es de piscifactoría no conviene. Ujú, ujú. Pues sí, gracias. Sí, sí, eso es muy, muy interesante y muy importante porque mucha Sí, gente de sí. repente, ahora soy vegano, pero tener una dieta vegano con papa frita y, ¿no? Claro, Está... y con un montón de trigo, un montón de gluten. Por Ujú, ejemplo, eh, eso es el romanticismo de lo natural. Tú vas a ujú. comprar un seitán, si no recuerdo mal, el seitán es la hamburguesa Sí, vegetal, sí. ¿no? Y parece que estás comiendo con mucha calidad, pero está lleno de gluten el seitán para poder conjuntarse, Ujú, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que simplificar las cosas y hacerlas fácil en cuanto a ir a comprar verduras, frutas de calidad, en la medida de lo posible que sean de proximidad o biológicas, o sea, yo lo defino con ir a comprar alimentos y no productos. ujú, ujú. Sí, gracias. Pues sí, no, es un tema muy, muy importante. Gracias. Pues sí. ¿Y en la dieta paleo hay que suplementar algo? ¿Falta algo para suplementar? No, no hay que suplementar nada. Ujú, Para mí, la necesidad de suplementar es como, bueno, diríamos que en invierno que suplementes con vitamina D es algo interesante, porque estamos viendo, es una cosa habitual en los pacientes encontrarte una hipovitaminosis ujú, de vitamina D. Entonces, en invierno, vitamina D, y a partir de ahí, pues oye, si comes menos pescado azul, yo recomiendo tomar un poco de grasa omega 3, que sí. tengas un poco de probiótico por casa, pues porque precisamente con que no es una dieta y tú vas a comer de todo, lo único que se propone es que el 80 o 90% inteligentemente sean alimentos y haya un 10% que comas productos. Oye, pues hoy tengo una cena y voy a comerme una pizza, un postre, y voy a tomar vino y voy a tomarme una copa. Salgo con los amigos y lo voy a hacer así. Bueno, pues a lo mejor tienes un poquito de probiótico en casa para restablecer un poco el estado inflamatorio de la flora intestinal, pero Ujú, nada más. ujú. No hace falta tampoco más suplementos. Vale, vale, pues sí, gracias. Y también dices que comer paleo no tiene ninguna necesidad de calcular las calorías, ¿no? Que consume. Bueno, yo siempre, desde esta perspectiva evolutiva, si hablamos de biología evolutiva, para mí es un contrasentido, un sinsentido, que tú te sientes en la mesa y te guíes por el recuento calórico para comer, Ujú, porque es un sufrimiento. Cuando tú tienes que poner una cifra a aquella cantidad de comida que debes de comer, solo por esa cifra, ya empezar, es muy probable que ya estés sufriendo porque estés pensando que te puedes acabar quedando con hambre. Entonces, yo recomiendo que si tú te pones a comer bien y tú tienes un intestino que es saludable, es muy interesante poder trabajar con el efecto de comer ad libitum, comer hasta saciarte y después comer cuando tienes hambre. Como cuando tengo hambre y como ad libitum. El comer ad libitum es una de las cosas para mí, por ejemplo, que a mis pacientes les encanta. Me estás diciendo que cuando me siento a comer puedo comer, si tengo más hambre puedo comer más fruta
o más patata o más pescado. Efectivamente. Y lo que vemos claramente, y esto es muy importante para poder llevar a cabo el ad libitum, es que es muy importante la densidad de los alimentos. Porque si tú haces un ad libitum con alimentos que tienen mucha densidad, como por ejemplo el pan, en 100 gramos de pan puedes tener un 50 o un 70% de carbohidrato. Es un alimento muy denso, comparado con 100 gramos de plátano, que solo hay un 20% de carbohidrato. Entonces, claro, si tú tienes que llenar tu barriga con alimentos muy densos, si te comes una hamburguesa de estas marcas que vemos por ahí que valen €1, esa hamburguesa puede tener 700 calorías, pero es muy densa, porque tú con esto no llenas tu estómago. Tú te estás comiendo esto y estás pensando en comer otra. Entonces, cuando tú has llenado tu estómago, has comido 1500 calorías. En cambio, si tú haces un ad libitum con fruta, con verdura, con tubérculos, con alimentos, es espectacular ver cómo esa persona que no viene para perder peso, porque yo no recibo a personas para perder peso, yo recibo a personas que sufren un síntoma, una migraña, pero cuando han cambiado su alimentación, ven que comen hasta saciarse y ahora están perdiendo peso, ¿no? Porque al final llenan su estómago y están haciendo entrar menos carga calórica de la que debe de ser. Por lo tanto, el concepto de comer ad libitum respeta nuestra biología evolutiva. La gente a mí me dice, Carlos, es que yo tengo un problema porque a mí me gusta comer mucho. Y yo le digo, es que es algo genérico. A la población, al ser humano, le gusta comer mucho y nuestro cerebro está diseñado para que cuando ve comida pueda comer y acabar con ella. Porque evolutivamente estamos diseñados para que mañana quizá no tengamos comida. Y esto ha sido la situación. Por eso nuestro cerebro está diseñado para comerlo todo. Entonces, tenemos que respetar esto, porque lo otro es un sufrimiento, una angustia, una ansiedad, que al final llega un momento que le damos una patada, ¿no? Y no queremos seguir por ahí. Pues sí. Y disfrutar la comida, ¿no? Eso también es muy importante. Claro. Es una forma de vivir y disfrutar. Claro, por eso hay, Julia, que tú me preguntaste sobre mis recetas paleovida, por Sí. eso en un momento dado, mi mujer, que a ella le gusta la cocina, yo tengo que decir que yo antes de conocerla, yo me espabilo en la cocina, pero como hombre, y simples que somos los hombres, somos muy simples, puedo comer cada día casi lo mismo, es muy fácil. Y Sí, en sí. cambio, pues mi mujer ha tenido la capacidad, la creatividad de hacer variaciones con salsas, con cosas, ¿no? Entonces yo le dije, por favor, haz un libro, mis recetas paleovida, que hagas 100 recetas. Porque la gente suele decir, uy, qué aburrido, fruta, verdura, pescado, siempre lo mismo. Entonces mi mujer hizo un libro de 100 recetas para respetar esta otra cosa, que es el gusto, el placer, el disfrutar, Sí. el concepto de que cuando te sientas a comer tiene que ser una fiesta, una forma de disfrutar, comer ad libitum, y eso te reconcilia con la comida. Vivimos en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, vivimos en la paradoja de que no miramos lo que comemos, comemos de todo y lo hacemos mal, comemos abundantemente y lo encontramos mal, y después queremos mejorar calculando y comiendo menos. O sea, tenemos abundancia, pero y después cuando queremos arreglarlo, calculamos lo que comemos y lo continuamos pasando mal. Lo pasamos mal por delante y por detrás. Entonces, realmente es una muy mala decisión. Vale, sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí. De empezar bien, ¿no? De disfrutar la comida, hacer buena comida, toma tiempo, eso también es muy importante, ¿no? Sí. Y conciencia de lo que comemos. Sí. Pues sí. Sí, también otra frase ahí de un doctor, que no recuerdo su nombre, pero él decía, tú quieres comer helado, quieres comerte una tarta de manzana, a partir de ahora vas a poder comerte todo aquello que quieras, solo te pido que lo cocines tú. Que no compres helado, que no compres tarta, cocínalo tú. Entonces, en cierta manera aquí queremos decir, el hecho de cocinarlo, de comprarlo, de tomar ese tiempo. Ahora últimamente hice un podcast que pueden encontrarlo en mi canal de iVoox, de Carlos Pérez Regenera. Hice un podcast, ¿no?, en el que hablamos de estas cosas tan sencillas, pero que se nos van, ¿no? Es decir, nos preocupamos
por tener un coche más grande, por tener una casa más grande, por tener las cosas más grandes, por cosas que después no nos permiten poder tener un tiempo para hacer esa comida o cocinar o movernos. ¿Sabes? Es un poco la frase de Gandhi que decía que destinábamos toda nuestra energía a ganar más, a tener más, para perder salud, para después todo ese dinero usarlo para recuperar la salud, ¿no? Es otra vez esta paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Hay que vivir en el momento y pensar hoy que voy a cocinar, qué hago, ¿no? Para que estoy feliz hoy, no tanto... Sí, sí, un Ajá. poco más, por lo menos reconstruir el tiempo para que estas cosas que tienen que ver con que yo me sienta pleno, feliz, puedan estar. Porque si no, es un sinsentido. Estás viviendo con dolor de cabeza, con dolor de regla, te levantas por la mañana y estás cansado y estás en un bucle en el que al final acabas usando fármacos que frenan los síntomas, pero tú sabes que eso no te va... Es un sinsentido. Sí, sí, sí. Paleo Vida tiene más aspectos, ¿no? No solo la dieta, el físico también, ¿no? Y son más aspectos. Sí, pues como comentamos, hablamos de biología evolutiva y por eso ya incorporé que estamos diseñados, ¿no? Que esto ya hablé y lo justifiqué. Claro, no es solo la alimentación, tiene que ver también con el moverse. Moverse también es un pilar, una cosa clave, una esfera clave también de nuestra salud. La calidad del sueño, el dormir las horas que nos tocan con un biorritmo adecuado, la exposición al sol de forma coherente. Al final, está claro que no podemos ponernos en la playa a las 12 de la mañana con la piel blanca para quemarnos, pero hemos pasado de algo que es imprescindible para nosotros, como es la vitamina D, ahora como a demonizar el sol. Cuidado, salir de vuestra casa con la crema, con la protección solar puesta. Hay que tener cuidado. Entonces, estos aspectos que al final tenemos que decir, son aspectos que juegan un papel determinante en nuestro estado de salud o enfermedad, que si repasamos la biología evolutiva están ahí todos ellos. Entonces, aquí se recoge la frase esa que dice, to restore your health, we have to go back to the future, ¿no? Para restaurar la salud tenemos que regresar hacia el futuro. Es detente un momento y toma el tiempo para hacer aquellas cosas que yo digo, aunque no te guste moverte, haz el mínimo movimiento necesario. Aunque no te guste cocinar, haz lo mínimo para respetar lo que tu cuerpo necesita. Aunque no te guste el agua, hidrátate mayormente con agua. Y después no pasa nada que te tomes un café. Pero no puedes decir no me gusta el agua y me voy a hidratar con café, con cerveza y con vino. Vas a Otro tener un tema, problema de salud. ¿qué recomiendas para la hidratación? ¿Cuánto tenemos que beber al día y cómo? No, para hidratación, que también dediqué un podcast específicamente sobre este tema, hablé de que no se debe de beber agua de baja mineralización. Las aguas de mineralización débil, que se han ahora creado un espacio en el mercado, no son las que nos interesan. Deben de ser aguas con una mayor mineralización, que tengan un mayor residuo seco, porque las aguas si no están muertas. Nosotros necesitamos agua con minerales, que es para lo que evolutivamente estamos diseñados. Nuestro riñón requiere de agua y de minerales. Debe de ser agua mineralizada, entonces de calidad, y que mayormente en el día nos hidratemos, sobre todo con agua. ¿Cuánto beberemos? Si tú comes adecuadamente y te mueves, entras en una dinámica. Es como otra vez una serie de piezas de puzzle que se van colocando en su sitio. No te debes de preocupar. Porque si un día has bebido menos, porque te has movido menos, probablemente has comido más fruta, ese día hace menos calor, y el día que hace más calor ya tomarás más líquidos y además si has hecho ejercicio, acabas bebiendo al final del día probablemente 1 litro, pero no hay una cifra exacta. Depende del clima, de tu actividad física, pero si haces las cosas bien, insisto, todo se va encajando. Mejora tu sueño, tu alimentación es más correcta, tu tubo digestivo mejora, tu energía mejora, tu hidratación es más correcta. Tu piel a la que te expones al sol pigmenta mucho mejor, porque ahora hemos llegado al punto de que hay gente que tiene alergia al sol, podríamos decir, una reacción al sol. Le da el sol y la piel se le pone excesivamente roja.
Eso es que realmente el cuerpo está en un estado de inflamación de bajo grado y no puede asimilar ese nivel de oxidación que deberíamos de poder asimilar para producir vitamina D. Entonces, es toda una serie de cosas que hay que mejorar. Y eso es clarísimo. Cuando tú mejoras tu tubo digestivo, tu forma de alimentarte, tu piel pigmenta mejor. Te da el sol y te pones más moreno con facilidad. Estás más guapo, más radiante, desprendes más energía. Sí, sí. ¿Cómo ves el agua del mar para tomarlo por la mañana? Está muy bien. El agua de mar es muy interesante porque se asemeja mucho a nuestro líquido extracelular. Ujú. La única característica es que el agua de mar debe de ser de una zona donde haya mucha actividad de plancton, donde haya bancos de peces, porque ahí es donde realmente se presentan unos altos niveles de minerales. Ujú. Por lo tanto, debemos de coger marcas que respeten esta forma de producirlas. Ujú. Realmente no sirve coger el agua, tú ir a la orilla del mar a coger agua, Sí. porque puede tener una carga bacteriana alta y Ujú. porque no va a tener esos minerales y es muy fácil que esa agua de mar pueda dar retortijón o diarrea o malestar estomacal. Vale. Entonces conviene comprar aguas que sean de calidad. Ujú. Pues sí, ujú, gracias. ¿Y nos puedes contar un ejemplo de un paciente tuyo? ¿Cómo ha Sí, mejorado con la dieta paleo, por ejemplo? Un ejemplo. sí, tengo muchos, pero insisto, más que con la dieta paleo, yo diría que es con la psiconeuroinmunología clínica, con Sí, nuestra forma de sí. diagnosticar, la metodología de hacer la entrevista y Ujú. después ser capaz de establecer las herramientas necesarias. Ujú. En este terreno, pues la alimentación basada en, como punto de partida, alimentación basada en nutrición evolutiva, pero después hay que tener en cuenta que a lo mejor hay gente que no le sienta bien la verdura y la fruta y le da hinchazón y gases. Por lo tanto, después conviene tener el conocimiento para personalizar, que eso también es lo que nosotros hacemos en nuestra formación. Ujú. A pesar de que hay un punto de partida que podríamos decir universal, después debes de ser capaz de personalizar. Y a lo mejor en aquella persona inicialmente no puede estar tomando fruta porque le hincha y le da gases. Ujú. Esto es importante. Entonces, un caso, por ejemplo, hay múltiples, pero ahora recuerdo una paciente que venía con un dolor migratorio articular. Ella le dolía la cadera izquierda en forma de brote inflamatorio. Después le dolía el hombro derecho. Después la espalda. Entonces, con esta paciente mejoramos la alimentación, mejoramos el estado de su flora bacteriana. La parte emocional no hay nada. Y después de hacer un estudio en sus heces, con un cultivo de heces, más que un cultivo es un análisis a través de secuenciación de ADN y revisando su estado de la microbiota, parásitos, etcétera, identificamos que tiene la presencia de parásitos que sospechábamos porque presentaba una respuesta, se llama inmunitaria tipo 2, que era alergia, rinitis, problemas en la piel. Y después de identificar parásitos, lo que hemos hecho, por ejemplo, pues ha sido tratar ese parásito o un par de parásitos concretamente que han solucionado muy 100% su dolor articular o un 95% su dolor articular de una forma Ujú. espectacular, Ujú. ¿no? Esto es un caso, pero hay un... ¿Cómo se trata los parásitos? ¿Qué le da al paciente? Sí, los parásitos se tratan. Hay dos medicamentos que son el Lomper y el Trilombrin, que son medicamentos que se pueden encontrar en la farmacia, que se usan para la parasitosis más convencional, como el Oxyrius, el Ascaris, Ujú. ¿no? Ujú. Pero después hay casos que tenemos parásitos más concretos, como el Blastocistis o la Giardia o vaya, hay unos Ujú. cuantos, ¿no? El Vale, vale, enterovirus, sí, ahora no recuerdo este nombre. vale. Bueno, no me No sale. pasa Bueno, es nada. igual, la Giardia, la Lambria. Sí, sí. Te hace falta un tratamiento más específico, un tratamiento de un antibiótico antiparasitario más concreto, Vale. ¿no? Ujú. Ok. Entonces, depende del tipo de bicho, podríamos decir, hay una intervención y después también hay una serie de suplementación natural que puede acompañar este tratamiento. Ujú. Lo Perfecto. único que tengo que decir es que el tratamiento no debe de ser solo de 1 o 2 días. Eso es muy poco en la mayor parte de las ocasiones. Tiene que ser más contundente. Ujú. Ok.
Vale. ¿Y nos puedes dar unos consejos para prevenir una enfermedad? ¿Cómo vivimos saludable? Bien, yo creo que es importante, la parte emocional es importante y es importante que cualquier persona se pudiera pensar y parar un momento en pensar eh, cuál es el objetivo de vida que tiene. ¿Cuál es el objetivo de vida? ¿Qué es aquello que piensa y le hace cosquillas la barriga, ¿no? Le apetece, le gusta? Yo creo que eso es una cosa importante porque nos focaliza en algo que nos ofrece energía, ¿no? Y creo que eso es importante porque está claro que por lo que sea, pues mucha gente no puede elegir cómo tiene que elegir su camino y eso es una gran pérdida de energía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el terreno emocional, poderte focalizar en aquel objetivo que te hace ilusión, que te mueve, eso sería para mí un punto de partida. Y después en esa línea, pues aparte de cuidar la mente, pues cuidar toda la parte física con un estilo de vida correcto. Si no te debilitas, si tu forma de comer no es correcta, si no te mueves, todo eso te debilita, ¿no? Mientras que si tú tienes un objetivo, es un objetivo que te mueve, que te hace crear, que te hace estar activo mentalmente, tener ideas nuevas, que te motiva para estudiar de nuevo, y eso hace que te apetezca comer bien, porque lo entiendes y sabes que eso tiene una acción recíproca sobre tu desarrollo y estás más vital, te motiva el movimiento y conectas con la vida. Es conectar con la vida. Y conectar con la vida tiene que ver con estas cosas. ¿Y qué haces tú cuando, por ejemplo, chocas con la gente? Porque también puede pasar, ¿no? Estás feliz, tienes tu vida sano y lo haces bien. Y en la sociedad, por ejemplo, hay gente que lo critican o dicen, bueno, yo no estoy bien, yo como esto. No sé, ¿cómo reaccionas? Reacciono, antes quizás reaccionaba mal, pero ahora reacciono muy bien, porque primero, como digo, si la persona, yo le digo que si no tiene que cambiar nada, si él se encuentra bien, y que yo no le estoy diciendo nada absolutamente para que cambie, yo sencillamente, y que seguro, yo he pasado de verlo quizá en una forma negativa, es decir, cuando veo personas que se alejan de la salud, que están con sobrepeso, que no se mueven, ¿no? Esa rabia interior que me genera, eso me pasa, pero he hecho el ejercicio de ver de cada persona su parte extraordinaria. Ujú, Eso es un ejercicio que he incorporado no hace mucho ujú, y quiero ver esa persona que está con sobrepeso, vive algo que a lo mejor nosotros en algún momento dado de nuestra vida lo hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, tener esa percepción de esa persona me hace ser cercana con ella, ¿sabes? Entonces, ujú, si lo veo como extraordinario, seguro que tiene muchas cosas bonitas ujú. y que en ese momento de la vida no da con aquello que tendría que hacer. Y en un momento dado, él a lo mejor no siente que no es necesario, pues está bien, o a lo mejor sí que siente que es necesario, pero seguro que con esa forma de mirarlo, Sí, seguramente que se genera eh, un mejor buen rollo, ¿no? sí, sí, Es sí, más sí. bonito. Sí, sí, gracias. Sí, es un tema muy interesante y muy importante también. Pues sí, 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 gracias. Tengo algunas preguntas de los oyentes. muy bien. María pregunta, ¿qué se puede hacer en la alimentación para que no se activen las células endocrinas responsables de algunos tumores? Una pregunta muy específica, pero... Sí, sí. Bueno, mira, aquí te lo definiré de una forma, porque en el tema de cáncer, ¿no? Entramos Ujú, en un terreno complejo sí. que yo tampoco no domino al Ujú, 100% como las otras áreas que te estaba explicando. sí. Lo que sí que es verdad y sabemos a día de hoy que nuestro cuerpo, evolutivamente otra vez, ¿ves? Ha estado diseñado para estar inflamado de forma aguda, intensa y breve, para combatir un patógeno o para resolver una herida. Ujú, Nunca en la evolución nuestro cuerpo estuvo diseñado para estar inflamado de forma permanente, con este nombre que le llamamos de inflamación de bajo grado. Inflamación de bajo grado quiere decir pues, que estamos con síntomas
pero no es una inflamación fuerte como si fuera un esguince de tobillo. Inflamación de bajo grado puede ser un problema en la piel, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, etc. Cualquier indicador de inflamación de bajo grado va a hacer que haya una activación de nuestro ADN en la producción de moléculas inflamatorias, ¿vale? Y esto debilita a nuestro sistema inmunitario, entre ellos, por ejemplo, células como las natural killer, ¿vale? Y debilita a células que tienen que ver con células que se llaman housekeeping genes, perdón, células ADN y moléculas. Hay unos genes que se llaman housekeeping genes que producen moléculas que nos protegen contra el cáncer. Entonces, la cuestión sería la siguiente. Yo recomiendo que si queremos prevenir el cáncer, esta cosa que nos está acechando de esta forma en los países desarrollados, resolvamos la inflamación de bajo grado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué produce inflamación de bajo grado? Mayormente situaciones emocionales, mayormente nuestra forma de alimentarnos, porque tienes un tubo digestivo inflamado, o el exceso de grasa corporal y falta y carencia de masa muscular. Esos son 3 factores, por ejemplo, que producen inflamación de bajo grado. Y si eso está ahí, cuando se produce el ciclo celular de cualquier célula de nuestro cuerpo que está en proceso permanente de reparación y se da una mutación, no tendríamos herramientas para acabar esa célula mutada. Y eso puede proliferar hacia cáncer. Entonces, si queremos estar capaces de poder resolver células mutadas, no tenemos que estar en inflamación de bajo grado, porque nunca en la evolución estuvimos así. Y de esta manera estaremos protegidos inmunitariamente y con genes de protección. Eso sería mi respuesta. Vale, sí, sí, gracias. Viviana pregunta, ¿es posible que con el paso del tiempo el metabolismo se vuelva más lento por la edad? Actualmente tengo 31 años y he cambiado mi alimentación hace 6 meses y me preocupa que más adelante tengo que disminuir aún más la alimentación para no incrementar el peso, o es mito de la antigua creencia. Bien, en la línea de lo que hablábamos antes, ves que su frase y su forma y su preocupación es entrar en esta dinámica restrictiva. Voy a tener que comer cada vez menos, voy a tener que estar sufriendo. Entonces, es el camino totalmente opuesto. Esto es el camino del sufrimiento, de la preocupación, de esta paradoja del mundo desarrollado. Vivimos rodeados de comida y sufrimos con la comida porque tenemos demasiada y no sabemos gestionarla. Sí, sí. ¿No? Es el camino totalmente opuesto. Hay que girar 180 grados. No es come, disfruta de la comida, sáciate. ¿Y cómo vas a tener un metabolismo correcto con el paso del tiempo? A través del ejercicio físico, la actividad física. Debes de conseguir tener un cuerpo caro de mantener. Un cuerpo caro de mantener se tiene cuando tienes masa muscular, cuando tienes actividad cognitiva, cuando estás activo en la vida, cuando estás conectado con la vida. Y la actividad física es determinante. Y en ese contexto, tu metabolismo no se va a enlentecer. Tú vas a ser una persona cara de mantener, que cada vez que quieras comer, podrás comer ad libitum, comiendo alimentos. Entonces, gira tu pensamiento y olvídate de sufrir con la comida. Ok, gracias. Pues sí. Susana pregunta, ¿la dieta paleo es recomendable para una persona con diabetes? En la literatura científica hay que diferenciar diabetes tipo 1 de 2, especialmente yo supongo que se refiere a diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, y si no ahora citamos un momento la 1. La 2 es en la literatura científica, la dieta paleo es la que más resultados muestra con pacientes diabéticos tipo 2, concretamente. Y yo en la consulta, aplicando la nutrición evolutiva, ten en cuenta que son pacientes muy especializados, porque ellos se miden el azúcar y saben perfectamente aquello que les va bien y les va mal. Cuando ellos quitan los alimentos densos, de golpe requieren mucha menor necesidad de insulina. Y entonces ves que tienes una gran capacidad de mejorar su calidad de vida. Entonces, altamente indicado en diabetes tipo 2. Y en diabetes tipo 1 es una patología autoinmune que ahí convendría entender mejor los mecanismos que han podido desencadenar esa situación, pero también la forma de alimentarse con alimentos poco densos es algo altamente indicado. Además,
de saber que usemos la alimentación para modular a nuestro sistema inmunitario y evitar aquellos alimentos que pueden reactivar con antinutrientes, gluten, el sistema inmune. Genial, pues sí, gracias. Ajá. ¿Y el diabetes 1? Sí, esto que he explicado, era Ah, esto. vale, perdón. Vale, O ok. sea, es decir, diabetes Sí, 2 sería lo que he explicado antes, sí, diabetes 1 sería más en autoinmunidad. perdona, vale, perfecto. No, no, tranquila. Y la última pregunta Pedro, la dieta paleo para niños o en la familia, ¿no? Para vivirlo en Sí, familia, porque no es algo que ahora vive el padre, hace paleo y el resto de la familia no. O tú mismo, ¿no? En tu familia lo vivís sí, todo junto, ¿no? ¿Cómo es? es que sí, yo al final, cuando se dice tanto el nombre paleo, 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 yo les Vale. recomiendo a nuestros oyentes Ujú, que a lo mejor pueden usar más el nombre de nutrición evolutiva, que vale, la he ido justificando a lo largo de la entrevista, ¿no? vale. Porque paleo genera como un poco de limitación, ¿no? Cuando yo estoy haciendo paleo, con que hay estas falsas asociaciones de comida, dieta basada en carne, dieta ketogénica, baja en carbohidratos, genera como mucha tensión. Ujú, Entonces yo para destensionar diría, nutrición evolutiva en la familia, por supuesto. O sea, sí. vamos, por supuesto. Es decir, si para nosotros los adultos es importante, para los niños todavía más es importante comer alimentos y no productos. Yo tengo mi hijo de 6 años y lo que trato es de darle coherencia eh, sabiendo que cuando tiene un cumpleaños, pues va a comer lo que hay en el cumpleaños. Pero procuro que cuando va al campamento base, que eso es casa, en casa, si mi hijo tiene hambre, va a tener que va a tener que elegir alimentos, Ujú, fruta, ujú. verdura, o va a tener que comer comida real. Al final estamos hablando de comida real. Sí, gracias. Pues sí, perfecto. Ujú. Vale, ya estamos llegando a las últimas 3 preguntas que preguntan todos los ponentes. La primera es, ¿de qué estás más agradecido hoy? ¿De qué estoy más agradecido hoy? Probablemente pues soy muy feliz porque realmente identifico que tengo plenamente, estoy conectado con la vida, con este, para yo si me preguntas cuál es mi objetivo, Sí. pues mi objetivo realmente conecto, vibro cuando hablo de salud, cuando hablo de cómo poder ofrecer contenido a la gente que le ofrezca mejorar su calidad de vida. Entonces, esto me hace sentir muy feliz y me hace también sentirme agradecido con la vida por tener herramientas que me hacen sentir independiente, independiente en cuanto a la salud, que eso es mucho, ¿no? Porque la salud siempre es una cosa que está ahí y que todo el mundo la pone por delante del dinero. Salud primero y siempre con la salud se vive en incertidumbre, porque cada vez que pasa algo es fácil que no entiendas por qué te pasa y que tengas que acudir para que te den un medicamento. La posibilidad de tener el conocimiento para saber qué te pasa y no necesariamente tener que acudir a usar el medicamento es espectacular, tanto en uno mismo como en la propia familia. Eso creo que es un valor altamente añadido y estoy muy agradecido por ello. Y estoy tan agradecido que mi intención y mi interés a través de, bueno, nuestra, en Regenera, en el canal de podcast que tengo yo personalmente, en iVoox, quiero que cuanta más gente pueda tenga este superpoder, ¿no? Sí. Tenga esta posibilidad, porque creo que es algo muy bonito. Ujú, ujú. Pues sí, gracias. Gracias a ti por tanto conocimiento. Genial. Ajá. Pues sí, imagina que tienes 100 años. Toda la información sobre tu trabajo será borrado. Te doy un bolígrafo y un papel y te pido que escribas. ¿Cuáles son los 3 principios más importantes de tu vida? Nos hemos hablado un poco antes, Julia, Sí. porque esta pregunta pues la pienso y pienso en, primero, en lo que te he dicho, ¿no? 3 cosas que serían claves. Identificar cuál es tu deseo en esta vida, qué te gusta, qué te hace vibrar y Ujú, actúa para conseguirlo. Eh, no te pongas límites, no tengas límites, no pienses que tú eso no lo vas a poder hacer, porque las personas que han podido hacer esas cosas tan grandes, que nosotros les admiramos, tú no eres diferente que esa persona.
Solo te diferencias en que te puedes estar poniendo límites. Cree en grande, piensa en grande, no te pongas límites. Eso para mí sería algo que sería una primera cosa. Otra segunda cosa es que te sientas, que hagas el ejercicio de sentirte una persona extraordinaria, porque eres una persona extraordinaria. Y tú, Julia, eres una persona extraordinaria por este evento que estás haciendo. Y eso es lo que tenemos que sentir cada uno de nosotros mismos. Somos una persona extraordinaria y cuando tú sientes eso de ti, te rodeas también de personas extraordinarias. Y esto es lo que te he dicho en la concepción que yo cambié cuando veo personas que a lo mejor están con una limitación, pero seguro que son extraordinarias. Y eso hace, cuando tú piensas así, que te rodees de gente extraordinaria y que el amor aparezca, el amor, la compasión. Sí. Eso también hace que conectes con la vida, yo creo. Sí. Y después, para acabar, el tercer punto sería ten un estilo de vida para el que tu cuerpo está diseñado, ¿no? El movimiento, los alimentos, las horas de sueño, el contacto, la naturaleza, el sol. Esos serían mis 3 preceptos que guardaría si se borrara todo lo demás. Sí, sí, gracias. Pues sí. ¿Y hay algún libro que nos puedes recomendar? Bueno, hay un libro que me gusta que se llama No soy mi ADN, del doctor Manuel Esteller. Manuel Esteller es una eminencia mundial en el terreno de la epigenética y él investiga en la universidad, en el hospital de Beiliche. Tiene en cabeza la investigación acerca de cáncer, ¿no? Y él habla precisamente de cómo la epigenética es cómo el entorno determina la aparición de cáncer, cómo impacta. Él dice concretamente una frase que me encanta, que es quizá la intervención más impactante en los últimos años en el cáncer de colon ha sido la ley antitabaco. No hay ningún medicamento que esté a la altura. No nos habla de cómo entonces el entorno y nuestras decisiones van a jugar un papel importante en nuestra salud. Entonces, esa frase, no soy mi ADN, y eso es algo que tienen que saber la gente, no sois vuestro ADN, no justifiquéis vuestros problemas de salud con la genética. Hay una parte, tenemos que respetar estos casos de alteración genética, como puede ser un síndrome de Down, estas patologías, esas alteraciones, pero que la prevalencia en la población no crece, se mantiene año tras año en las mismas cantidades de personas afectadas. Mientras que las otras alteraciones que crecen año tras año, cáncer de colon, cáncer de mama, patología cardiovascular, ictus, patología neurodegenerativa, patologías inmunitarias, alergia, esto es algo que no depende de la genética. Entonces recomiendo este libro. Ahí también recomiendo a Bruce Lipton, ¿no? De Bruce Lipton, el que habla de la epigenética, ¿no? Que fantástico, el otro gran autor. Que es nuestro entorno, que no es la ADN, es el entorno que nos hace que somos, ¿no? Exactamente, que hace que eso, pero además esto está descrito a un nivel científico, claro, y el concepto de epigenética está ya en un terreno altamente reconocido en el terreno científico. Genial, genial. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Cuéntanos, el podcast, lo que estás haciendo. Sí, yo, tengo un mail de contacto que es carlos@regenerapni, de PNI. Vale, lo pongo abajo. De psiconeuroinmunología, carlos@regenerapni.com. Esto sería una forma de contactar conmigo. También tenemos en Regenera un enlace que es www.hola.regenerapni.com, para el cual tenemos para todos nuestros seguidores una gran cantidad de contenido gratuito. Cada mes en Regenera lo dedicamos a una temática diferente. Este mes de marzo la hemos dedicado a las alergias y yo me he encargado de hacer un videoblog, un vídeo con el escrito, con las referencias científicas y un podcast en este caso. Entonces, todo este tipo de contenido, un curso de salud intestinal gratuito, lo ofrecemos para todo el mundo que pueda acceder a través de este enlace. Entonces, os animamos a que nos vengáis a conocer y os encantará, si os ha gustado todo lo que os he explicado, os encantará toda la información que os doy. Y después es verdad que tengo el canal que yo encabezo, soy el director en Regenera del canal en iVoox de Regenera,
que me podéis encontrar con Carlos Pérez Regenera, que en estos momentos ya hay en torno a unos 30 capítulos, unos 5.000 personas suscritas, y que podéis acercaros a escuchar y a conocer más información. Genial, genial. Lo voy a poner luego aquí abajo para que encontremos fácil contigo. Vale. Muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de la entrevista, Carlos. ¿Te gustaría decir una última frase para terminar la entrevista? Por supuesto, me gustaría decir que acordaros y tener muy claro que todos sois extraordinarios y que podéis convertiros en cuidadores naturales de vuestra propia salud. No lo dudéis. Gracias. Pues que vaya muy bien y encantado. Muchas gracias. Muy bien.